el doctor Amado Alejandro Báez, asesor en salud pública del presidente de la República y director ejecutivo de la Comisión o del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el COVID. Estamos esperando conectar con él porque queremos escuchar la versión oficial de este inicio del descalamiento, como se le llama, o apertura paulatina de la economía, parejo a las actividades y las medidas sanitarias que se implementan desde el gobierno y el sector multidisciplinario que funge como alta comisión en este momento. Argenis. Vamos a ver, ya está con nosotros el doctor. Sí, ya está con nosotros. Doctor Amado Alejandro Báez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, gracias por la oportunidad. ¿Usted apellido Páez, doctor? Apellido Páez. Báez. Báez. Ah, ok. Báez. La gracia se la damos por concedernos este diálogo sobre estas últimas medidas que se resumen en lo que es la apertura paulatina de la economía y de forma paralela las medidas que deben de observarse con el distanciamiento y la forma en que se ha relajado un poco, se ha estirado el toque de queda, todo esto combinado con los números y las estadísticas que a diario nosotros vemos ahí sobre el comportamiento del coronavirus. Usted es una persona importante para hablar sobre esto para todo el país. Bueno, gracias. Bueno, doctor, ¿usted cree, dada la tradición de la cultura dominicana y lo que ocurrió con la cuarentena, que se fue debilitando absolutamente sola, en muy pocos días? La realidad es que en este país no había cuarentena, en muy pocos días. ¿Va a ser entonces una apuesta arriesgada el descalamiento de la situación actual? ¿El gobierno se arriesga? ¿Qué cosa apuesta el dominicano con este desescalamiento de la situación? Sí. Yo creo, yo tengo ahí una diferencia de opinión. Yo pienso que el dominicano se portó bien. El dominicano asumió los sacrificios necesarios, se quedó en su casa, la gran mayoría de los dominicanos se quedaron en su casa. Sí hay un tema de que ya al final había, y no por capricho, yo creo que por necesidad, hay que entender de que el impacto económico de quedarse en la casa por 70 días tiene consecuencias importantes. Y si se fijan, el entendimiento de que la gente ya estaba con el deseo de salir, es el entendimiento de que vamos a aceptar esa realidad, vamos a entender qué tan estable está la epidemiología. Si sacamos al Gran Santo Domingo de la ecuación, podemos ver que 15 provincias que estamos reportando, 12 de esas 15 ya han presentado una estabilidad notoria en el número de casos, ya se ve una meseta en esa curva epidemiológica, y muchas de esas 12 ya están en una desaceleración importante. Eso nos dice de que el esfuerzo colectivo de los dominicanos, no el gobierno, el esfuerzo colectivo del dominicano estaba funcionando. Y por lo tanto, una conversación sobre ese rearranque, esa desescalada, de una forma segura, había que tenerla y había que implementarla. Nosotros entendemos de que hicimos consulta con diferentes empresarios, hicimos consulta con diferentes sectores y entendíamos cuáles eran los elementos necesarios. ¿Se cortó, doctor? Entre. Parece que se nos cortó la comunicación con el doctor Báez. Vamos a ver si podemos hacer la reconexión, Argenis. A ver si podemos reconectar con él para seguir este diálogo y esta conversación con el director ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel y Emergencia del Poder Ejecutivo. Yo no quisiera pensar que estas son interferencias. No, pero por Dios, Fafa. No, Fafa. Por Dios. Por Dios. Seguro algo. Son las 4:33 minutos. Vamos a ver. Perdón, perdón. ¿Volvió? Sí, ya volvió, doctor. Está con nosotros nueva vez. Y usted se había quedado en el punto específico de cómo se progresó en varias provincias y solo el Gran Santo Domingo era el foco de atención y de contagio mayor. Sí, y como bien ustedes saben, el Ministerio de Salud Pública lideró un esfuerzo importante con instituciones que lo apoyaban, como el COE, el Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Salud, inclusive la OPS,
ayudó mucho al Ministerio de Salud Pública esta semana pasada a un operativo grande del Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, inclusive la Romana. A donde yo iba es con el tema de entender que sacando al Gran Santo Domingo y viendo esa curva epidemiológica en otras localidades, la curva se había estabilizado. Notamos que 12 de 15 provincias que estamos monitorizando habían presentado esa estabilización y muchas habían presentado una desaceleración. Todo eso nos decía de que las conversaciones necesarias sobre apertura económica eran prudentes, de que integrar diferentes sectores en esa conversación eran prudentes, porque el esfuerzo colectivo, no solamente el gobierno, había funcionado. Entonces, grandes esfuerzos por diferentes ministerios, muy liderados por el Ministerio de Economía sobre todo, con diferentes académicos de Yale, de Harvard, con expertos dominicanos. Hicimos un estudio que integraba medidas restrictivas, medidas de prevención, uso de mascarilla, distanciamiento social, y entendiendo también el impacto de la apertura en diferentes niveles de empresa, tanto el impacto económico como el impacto a nivel de salud pública. Todo eso conllevó a un proceso inteligente de rearranque o de escalamiento o escala. Bien, doctor, una pregunta mía final por mi parte, para que los compañeros participen. Yo he estado chequeando muchos países del mundo que han sido exitosos, Nueva Zelanda, Islandia, mismo Taiwán. En toda parte están los comités científicos y los gremios de salud. El único país que no tiene a los gremios de salud incorporados en las comisiones es esta. Y por suerte que a ustedes lo encaramaron ya en la segunda etapa, a usted, al doctor Pedro, ¿cómo se llama el cardiólogo? Pedro Ureña y a otros. Pero aquí marginaron a los gremios y a las sociedades especializadas, insólito. Sí, Ricardo, yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros desde el primer día estamos trabajando con la sociedad especializada. Nosotros tenemos consultas semanales con la Sociedad de Infectología, con la Sociedad de Neumología, con la Sociedad de Medicina Crítica, con la Sociedad de Medicina Familiar. Consultamos, tenemos un grupo y hacemos Zoom semanales. Le enviamos las evidencias, sacamos sus opiniones. Inclusive, si ven los medios sociales, sacamos un curso multidisciplinario de medicina crítica con la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica. Bueno, yo creo pero que usted es otra fragancia. Yo estoy hablando de la comisión que creó el gobierno. Bueno, ya ahí yo tengo que... Ya es otra sinfonía. Adelante, Andrés. Fafa, ¿y qué más? Adelante, Mira, Fafa. Sí. Entonces, es una característica que el gobierno no quiere la coordinación, sino la manipulación. Él llama a los sectores sociales, pero ha rechazado la colaboración. Por eso es inexplicable que las agrupaciones médicas realmente no estén participando. ¿Cómo esa exclusión se puede explicar efectivamente? Bueno, yo vuelvo y repito, desde nuestra perspectiva con el comité que nos compete, nosotros hemos hecho una inclusión de las principales sociedades especializadas, nosotros hemos hecho la inclusión de gremios nacionales, tanto empresariales como sociedades profesionales, e inclusive en un momento le extendimos una invitación al mismo Colegio Médico Dominicano. Yo puedo decirles que la invitación del Colegio Médico Dominicano todavía queda abierta. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con el doctor Waldo Ariel Suero y con el Colegio Médico. Podemos decir también que el mismo Colegio Médico estuvo en el operativo de Santo Domingo este fin de semana. Si ven la foto del ministro de Salud con el doctor Waldo Ariel Suero, ya eso habla de que esa situación de la no inclusión directa del Colegio Médico, porque nosotros estamos trabajando desde el principio con las sociedades especializadas que son parte del Colegio Médico. Esa colaboración directa ya pasó el pasado con la integración del doctor Waldo Ariel Suero en los operativos de Santo Domingo. Bien, adelante, Andrés. Domingo Páez. Está bien. Bueno, Bien. una pregunta, doctor, en relación con los resultados de la recuperación del 15 al 18. 2.850 y pico de personas en 3 días fueron recuperadas. Y además el dato que alguna gente cataloga de manipulación de que el día que habló el presidente de la República, coincidencialmente, no hubo fallecidos. ¿Cuál es la razón científica para...? Mire, don Andrés, yo le doy
las gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito de ese tema. A ver. Ese tema es muy importante. Yo puedo decirle que el primero que al ver el reporte de esa data empecé a llamar a diferentes autoridades, llamamos al viceministro de Salud Colectiva, el doctor Adrián Puello, llamamos a autoridades de diferentes niveles para entender qué fue lo que pasó. Porque realmente, y déjame quizá aprovechar la oportunidad para explicar. El tema de manipulación, yo entiendo cómo se puede percibir desde esa perspectiva, pero realmente la data que se había reportado hasta el día de ayer no era necesario manipularla. La data hablaba sola, la data hablaba de una estabilidad, de una desaceleración, de una reducción en los casos absolutos, hablaba de un aumento de pruebas. Entonces, cuando yo empiezo a preguntar, porque realmente me preocupó, y básicamente la respuesta fue muy interesante. La respuesta tenía que ver con dos factores. Uno, los recuperados se asociaban a un agregado de varios días acumulados. Si ustedes se fijan, no hubo reporte sábado, de repente se hace un reporte el domingo, hay un agregado del número de recuperados y una serie de otros reportes que estaban integrándose con el Ministerio de Salud Pública. El de la mortalidad, yo pregunté específicamente el tema de mortalidad y me dicen que en el sistema, en el momento que el reporte se elaboró, en el sistema no habían llegado los reportes de mortalidad y cuando se cerró el corte y se elaboró el reporte, entraron. Entonces, eso lo que habla es de una combinación de factores. Hay una combinación de factores inclusive porque sí, y quizás no me toque, quizás me atrevo a opinar en este sentido, pero hay un tema también de que las autoridades de la Dirección de Epidemiología son nuevas. Si ustedes se fijan, hubo un traspaso de autoridades y que la optimización de esos reportes con autoridades nuevas todavía se está trabajando. Yo creo que no hubo intencionalidad. Yo pregunté porque sí me preocupó. Le estoy dando una respuesta cara en frente porque yo entiendo que si hay algo que nos ha caracterizado en estas 6 semanas en que yo hablo las cosas como son, hablo de las oportunidades, no entro en baile político, sino que digo las cosas como son. Y me dio mucha pena porque coincidió con el día de un discurso muy importante del presidente de la República. Y esa percepción era innecesaria porque los números solo acumulados a lo largo de la semana hablaban de la efectividad de las acciones que se estaban haciendo. Entonces en la respuesta que me dieron, fue una desafortunada combinación de factores, no de error ni de intencionalidad, sino producto de una serie de elementos. Y gracias por la oportunidad de hablar un poquito de eso, porque yo completamente entiendo esa percepción y entiendo de que fue desafortunado que en ese momento se reportara de esa forma y que se combinara con la importancia del discurso del presidente que en realidad fue muy claro, muy contundente, muy preciso con los números que presentó y con los números que se habían reportado hasta ese día. O sea que gracias por la oportunidad. No sé si eso aclaró, pero quería sumar. Sí, quería sumarme de que tan pronto vi los números, el primero que se preocupó y empezó a indagar fui yo. Quiero reiterarle eso. Sí, porque lucían chocantes. Bueno, doctor, usted está bien abrumado todo estos días. Debe de estar respondiendo llamadas, haciendo programas, haciendo live stream, también Zoom, en temas técnicos, médicos también. Y me imagino que ha tenido una jornada bastante agotadora. Vimos que tenía en estos días trabajo médico, ¿no? Clínico ya propiamente, con pacientes, sí. que también distribuye el tiempo así. Finalmente ya, y de forma breve, no hay un esquema terapéutico todavía, no tenemos un destino terapéutico para el COVID. Sí, gracias Ricardo por esa pregunta. Miren cómo yo lo veo. Este tema de COVID es tan nuevo que la ciencia varía todos los días. Claro. Lo que sí hemos descubierto son cosas bien básicas, por ejemplo, el uso de anticoagulantes. Al principio de la pandemia no se sabía ese efecto de trombo y de coagulación tan contundente como lo sabemos ahora. Entonces, el desplegar algo tan básico como un buen anticoagulante ha marcado diferencias importantes en el manejo.
Al principio hablábamos de lo prometedor que era la hidroxicloroquina. Eso pasó un poquito a un segundo plano. Sabemos de los resultados prometedores de la ivermectina en República Dominicana y en el extranjero. Nosotros estamos monitoreando los resultados de esos estudios en República Dominicana. Hemos entrado a apoyar los investigadores que están haciendo ese estudio en República Dominicana y a compararlo con otros protocolos del extranjero. Y al final, lo que yo siempre he dicho es que este tema del COVID, como es tan nuevo, nosotros tenemos que abordarlo con mucha humildad y con una mente abierta. Entender lo que está funcionando en otros países, entender cómo esas cosas se pueden dominicanizar. Le puedo decir que una gran frustración fue de repente el Remdesivir, que hace un par de semanas fue muy prometedor, pero la casa Gilead dijo que solamente tenía para tratar 200,000 pacientes. Esto es una pandemia, estamos hablando de millones de personas. O sea, es prometedor, pero se quedó corto en el delivery, porque realmente somos muchos países que necesitamos eso. Y quiero agregar dos cosas. Lo que realmente nos va a sacar de COVID es la vacuna. La combinación entre inmunidad natural y el desarrollo de una vacuna con inmunidad adquirida nos va a dar esa inmunidad de rebaño. Lo próximo a eso, antes de llegar a la vacuna, es el tema de anticuerpos. Es el usar el cero de convalescente, es el evaluar tecnologías como la que han desarrollado en Israel, de clonación de anticuerpos buenos que se pueden clonar y que se pueden utilizar como una línea terapéutica para los pacientes enfermos. Todas esas cosas las estamos evaluando, estamos modificando protocolos. Nosotros tenemos un subcomité científico que crea reportes semanales de toda la evidencia científica que se produce en el mundo y crea unos reportes de 5 o 6 páginas bien breves donde habla de lo que se está haciendo fuera de República Dominicana y cómo pudiéramos implementar esa nueva ciencia dentro de lo que son los esquemas de tratamiento en nuestro país. Al final, hay grandes oportunidades, al final hay muchas cosas también que estamos haciendo en República Dominicana a nivel de estudios y queremos integrar esa evidencia extranjera e integrarlo con la evidencia científica que se está desarrollando en el país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Báez. Es miembro de la comisión asesora del presidente del Poder Ejecutivo y de la comisión de emergencia y ¿cómo se llama la otra parte de la comisión? Emergencia el comité de emergencia y salud, COVID. Y salud del COVID-19. Gracias, doctor Báez, por estar con nosotros. Más adelante seguiremos conversando, ya evaluando la línea, ¿no? El curso que llevará este proceso, que se inicia el miércoles ya, de una especie de apertura programada y limitada. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias por la oportunidad y ojalá y se repita. Adiós. Así sea. Bueno, Argenis, nos vamos.